Hola, ¿cómo están? Pues muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Alex Muel, el podcast. Ya saben, temas interesantes, divertidos y sobre todo entretenidos. Estoy muy contento hoy de recibir a una gran amiga desde Colombia, Elisa Londoño. ¿Cómo estás, Elisa? Ay, muy bien, Alex. Gracias por recibirme en tu podcast. Estoy muy emocionada. No, a ti por venir de Miami, ¿verdad? Vienes para acá a estar con nosotros. Oye, y me da mucha risa porque esto es un podcast y la gente muchas veces me regaña porque termina siendo una entrevista. Pero hoy, que voy a platicarles que Elisa es una profesional de la comunicación, entrevistadora, entonces yo creo que ahora sí nos va a salir un poquito un podcast, ¿no? Claro, como tú quieras lo podemos hacer. No hay ningún problema. Mira, quiero primero platicar de quién eres, qué has hecho, tu historia, qué haces desde Colombia hasta Miami, en dónde estás, a dónde vas, y luego vamos a entrar en un tema que nos concierne y nos entretiene, que es los medios de comunicación. ¿Cómo ves? Me parece, me encanta. Sí, démosle un poquito de contexto a la gente para que sepa. Exacto. Bueno, entonces yo soy Elisa Londoño, yo crecí en Colombia, pero hace 10 años me mudé a Estados Unidos, hice mi carrera, después hice mi maestría, estuve trabajando, mientras que hice mi maestría en medios de comunicación, manejo de medios, empecé el podcast, un podcast también que se llama Fuera de Base, y tratábamos temas cotidianos, como temas un poco también tabús, donde la gente pudiera conectar con diferentes tipos de historias. Y simplemente poner los temas sobre la mesa, ¿no? Sin juzgar, sin nada, solamente comunicándolos. Ahí me doy cuenta que tengo esta vena para comunicar y que me encanta y me apasiona contar historias. Entonces decido adentrarme un poco más en ese mundo y empezar a hacer más entrevistas, y empiezo a trabajar con una revista en Miami. Y bueno, he entrevistado pues figuras importantes en el mundo del entretenimiento, y bueno, aquí estamos hoy contigo haciendo esta este podcast. Oye, es que está muy padre porque luego eso es interesante, no voy a decir cuál, pero luego yo veo muchos podcasts que ponen los temas sobre la mesa y los abordan desde su perspectiva, ¿me explico? O sea, como por ejemplo, hablarte aquí del amor y vamos a decir no siendo objetivos, sino como que le ponen mucho su opinión, y eso pasa mucho en muchos podcasts, y era lo que yo no quería que sucediera en esto, porque decir, no quiero traer a una conductora, ¿no? Entrevistadora de Colombia, que me platique su historia y su percepción sobre los medios de comunicación, sino más bien que sea objetiva, claro. ¿No? Como decir qué está pasando, esto. Me da mucha risa cuando empiezan a hablar de ese tema y que empiezo a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo en esto, pero creo que lo que sí estás de acuerdo no es importante en el contexto de transmitir lo que es, ¿no? Entonces, hablando de redes sociales, memes, influencers, comunicadores, profesionales, artistas, todo esto que se entrelaza y al final de cuentas nos da este tema que se viraliza, ¿no? Y que muchas veces no tiene mayor fundamento que la autenticidad de quien lo transmite. ¿Me explico? De acuerdo. Entonces quería platicar un poco contigo, a tu corta edad, con tu profesionalismo y con la gente que has estado, ¿qué opinión te merece la manera de comunicar de la actualidad? Mira, yo creo que hay varias ramas. O sea, vemos todo el tema profesional, que digamos serían los medios tradicionales, como un canal de televisión, radio, y después vemos todo lo que es un poco más informal, que permite tener esa autenticidad de la que tú hablas, que son las redes sociales. Entonces está Instagram, YouTube, no sé, Spotify también entra en uno de sus medios, y ahí es donde realmente la gente puede mostrarse sin ser censurado, ¿cierto? Siempre y cuando no haya una empresa grande detrás, digamos, auspiciando el contenido, ¿no? Porque ahí sí empiezan a controlar mucho lo que se puede decir y lo que no, porque estás reflejando, eres un reflejo de la empresa, de la imagen. Entonces, ahí vemos ese tipo de cosas. A ver, yo creo que la gente hoy en día quiere contenido real, quiere conectar. Yo creo que el ser humano, las redes sociales fueron creadas para conectar, pero estamos en una etapa donde realmente no conectamos tanto. Si tú vas a un restaurante y tú ves 5 personas sentadas en la mesa, las 5 personas están en el teléfono. Claro. Entonces es raro porque buscamos conectar, pero después todo es a través de una pantalla. Cuando estamos de tú a tú, sentados juntos, no estamos conectando, pero igual lo seguimos buscando. Claro. Entonces, ¿conectas a través de qué? De esa autenticidad, del mensaje que estás dando. Claro. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que es como una cosa un poco contradictoria. Claro. Sí, ¿sabes qué? Ahorita que lo pones de esa manera, yo siempre he analizado que digo, bueno, no buscas conectar, buscas reflejar, creo. O sea, porque tú estás aquí, yo también, y si ahora mismo sacamos nuestros teléfonos, dejamos de conectar y empezamos a conectar solamente con alguien con el que no podemos hablar,
sino más bien que me refleja. O sea, esta persona sí, ya sabes, porque ahora las guerras y sobre todo en los influencers, en los TikTok, cuando toman un audio y alguien siempre lo hace mejor, y entonces yo conecto con esta persona porque me reflejo, ¿no? Ya. En teoría son videos virales de 1 millón de views en las que nadie entre sí se conoce, pero todos se reflejaron con eso, ¿no? Más que conectar. ¿Qué opinas tú de eso? Como un espejo, dices. Claro. Es como que te hace espejo. Sí. Sí, y también vemos personas, por ejemplo, que han tenido relaciones desastrosas, que han tenido, o sea, o no están en una relación saludable y dando consejos de relaciones. Los tóxicos que dicen aquí en este país. Entonces, no sé, es como, creo que sí buscamos cosas con las que nos podamos sentir identificados, Sí. pero todo es un reflejo. Sí. O lo que queremos proyectar o con lo que me estoy identificando. Claro. Entonces, esa parte es impresionante. Justo antes de empezar la entrevista hablábamos, bueno, la entrevista no, el podcast, el episodio, hablábamos de que acá en México, sobre todo me han contado, tengo muchos amigos mexicanos, me han contado de que grandes personajes de la televisión mexicana han salido de empresas importantes. Sí. Y empiezan ellos a través de sus propias redes sociales a comunicar lo que Claro. está pasando, la actualidad. Totalmente. Y nos encontramos con gente profesional que sabe el know-how y que lo están haciendo sin ser censurados. Claro. Están comunicando exactamente lo que está pasando sin pensar en que el presidente del país no está de acuerdo y que entonces va a haber un rollo del presidente con la empresa. Claro. Todas estas guerras como medio políticas, económicas que Mediáticas, vemos, sí. mediáticas. Claro. Sí, aparte es interesante porque es un chavo, vamos a decir, no las personalidades que tú dices, porque luego también se normaliza el que alguien sin estructura, no voy a decir como preparación o ABC, pueda transmitir algo y sí al decir una noticia o al ser un suceso importante, pues es un poco irresponsable dar tu opinión nada más por ser auténtico, no censurado, ¿no? Entonces como que aquí es donde yo veo, se me hace muy atractivo que ahora grandes periodistas, grandes actores, incluso políticos, se relacionan con esta personalidad nueva del influencer que es divertida y ellos sí logran aprovechar este fenómeno sin decir usar y cosas negativas, sino aprovechar esto que esta persona refleja para ellos poder conectar con el público. Sí. ¿Estás de acuerdo con esa idea o no? Estoy de acuerdo, pero dime entonces, por ejemplo, con esa misma idea, ¿tú qué piensas? Y ahí sí te estoy pidiendo tu opinión, quiero saber qué piensas. Oiga, aquí está más padre porque ahora sí es un ping-pong, ya sabes, así ya vamos a cambiar los papeles, pero dime. De cuando vemos, por ejemplo, que algo está pasando en un país, algo Sí. fuerte, una guerra o desastres o lo que sea, y empieza la audiencia a presionar a los influencers. ¿Tú por qué no has hablado de esto? ¿Tú por qué estás hablando solamente de moda y de belleza? ¿Tú por qué no estás comentando sobre esto que está pasando en Irán, en Irak, en Siria, en donde sea? Claro. Y ellos comentan algo muy, lamento mucho lo que está, o se ponen, o sea, algo o muy superficial, o se ponen a opinar muy puntualmente Muy puntual. sobre el tema. Sí. ¿Qué piensas tú sobre eso? O sea, ¿crees que lo deberían hacer o de ellos deberían simplemente mantenerse en su carril, que es, si hablas de moda y belleza, habla de moda y belleza? Claro. Mira, aquí volvemos al tema que te digo donde hay que vislumbrar si es empatía o reflejo o conexión, porque por ejemplo, sí en México es muy mencionado eso de que, oye, tú estás hablando de lipstick y uñas y extensiones y tal lugar tiene este conflicto, ya sabes. Pero ahí es donde yo te digo que si su autenticidad y su atención y su expertise no conecta pues con el conflicto, sería muy irresponsable como dar una opinión, ¿no? De acuerdo. Entonces, toda esta gente, ahí es donde no se da cuenta que en realidad no está conectando, sino más bien es un reflejo. Entonces, si yo quisiera que mi rockstar favorito emitiera una opinión, aquí la duda sería, ¿cuál sería esa opinión? Y yo conectaría con esa opinión o no. Porque las extensiones y el outfit podemos coincidir en la opinión, pero a lo mejor el influencer o esta persona no debería de hacerlo, porque ahí es donde se rompe un poquito ya entrar a otro tema, ¿no? Ok. No sé si cantinflé un poquito. O sea, estamos hablando es de que siempre y cuando se sienta auténtico para la persona que esté Exacto, hablando, sí. que lo haga. Claro. Porque también siento que a través de la pantalla muchas veces vemos todo como 2D, o sea, 2D Sí, y sí, no sí. lo vemos tridimensional, que es lo que en verdad somos. Los seres humanos somos multifacéticos, tridimensionales. Y creemos que solamente, vuelvo al mismo caso, de si yo hablo de moda y belleza, que no puedo hablar de otras cosas que me importen, Sí. por ejemplo, emprendimiento o política, economía, solamente porque mi main craft
lo específico que yo me enfoco es moda y belleza. Sí, porque mucha gente tiene cuidado, incluso es muy común que muchos influencers no hacen campañas con ciertas marcas o con ciertas personas, ABCD, justo por eso. Y no tanto porque no lo crean o no sea su convicción, sino que porque tienen miedo a perder su engagement con ya lo que han construido, ya sabes. Sí. Entonces ahí va un poquito más de reflejo y en México hay una constante entre los influencers o los videos que se hacen virales que terminan sus frases con una frase, valga la redundancia, que dice, y soporta. ¿Cómo así? ¿Entiendes el contexto? No. O sea, yo te digo, estoy tomando café y me gusta y soporta. O sea, es como una invitación a que, y aguántate. Ok. Y es lo que es, ya sabes. Ya. Entonces, como que en ese juego mental de yo soy flaco, yo hago ejercicio y soporta porque tú no, ya es una invitación a que disculpes mi actitud que no me hace empatía contigo, ¿me explico? Ya. Entonces, es un poco también por cultura de los mexicanos que es entre broma, que te ríes y hay cosas que son socialmente incorrectas o moralmente incorrectas o con humor negro de las que te ríes. Y siento que en México hoy por hoy tiene mucho auge eso, ya sabes, incluso la agresión, ya sabes, porque pues muchas de las expresiones son y soporta panzona y no sé qué, obviamente en un tema de confianza, ¿no? Claro. Y entonces muchas veces en las redes como que no entienden cuál es el contexto y sí, pues es una responsabilidad porque pues no solo te ven en México, te ven en muchos otros lugares, ¿no? De acuerdo. Es como esto, y ahora yo te digo esto de soporten y como que no te queda clara la idea, ¿ya sabes? No, yo entiendo, es casi como cuando uno está hablando y uno dice, sin ánimo de ofender. Exacto. Pero ahí entonces el tema es que, a ver, si uno tiene una audiencia, si uno tiene cierta cantidad de seguidores, yo creo que uno sí tiene una responsabilidad. Claro. Uno no puede pasarse la vida pues en piloto automático sin pensar que las acciones o lo que uno dice no van a tener repercusiones. Sí. Pero también, mira, cuando uno hace, por ejemplo, cuando uno está creando una marca, cualquier tipo de marca, sí, ¿no? O sea una marca para comunicar, una marca de un producto, de un servicio. Una de las cosas que siempre le enseñan a uno en el mercadeo es dale a tu marca una personalidad y cuáles son los valores de tu marca. Entonces yo creo que eso ayuda es para entender este universo en el que la marca se va a mover, con qué tipo de cliente va a conectar. Porque si yo sé cuáles son los valores de una marca y yo sé cuáles son mis valores, pues me va a ser mucho más fácil decir, esta marca y yo estamos en la misma sintonía. Claro. ¿Qué pasa? Que yo creo que lo mismo debería pasar cuando tú eres una figura pública, cuando tú comunicas, cuando tú tienes tu red social, cuando tú tienes un canal de visibilidad, tú deberías tener claro cuáles son tus valores. Claro. Y si uno de esos valores es la sostenibilidad, es la transparencia, es lo que sea ese valor, comunicarlo siempre en todo lo que tú haces. Claro. Ahora nos vemos con un montón de personas públicas que quieren aportar en todo y que no se siente auténtico y no nos están dejando claro nosotros como audiencia cuáles son los valores. Claro. Entonces yo no sé, yo hay veces conecto contigo en ciertas cosas porque dijiste esto con lo que yo estoy alineada, pero en otras cosas no porque quieres estar en todo. Entonces no me estás dejando claro quién eres tú. Claro. No me estás dejando claro cuál es tu propósito, cuál es tu misión, cuáles son esos valores de los que hablamos. Totalmente. Fíjate que cuando me dijeron del podcast a mí me daba terror porque yo en lo personal me sentía responsable de ser experto en todos los temas, de la responsabilidad de que todo lo que se dijera fuera lo más apegado a la realidad posible. Pero luego dije, bueno, tienes razón y al final de cuentas ha sido muy interesante porque he tenido a diferentes clases de profesionales, vamos a decir así, diferentes tipos de personalidades, que yo me centré en el respeto, en tu historia de vida, en lo que a ti te mueve y te ha llevado a estar en A, B, C y D, ya sabes. Entonces, mucha gente me ha dicho que le gusta mucho el contenido, la manera de entrevistar, porque siempre es a partir del respeto. Hay muchos temas controversiales, por ejemplo, ahora que están, por ejemplo, una vez invité a una gran amiga que es transgénero, un amigo que es drag, un amigo que es pintor, un amigo que es político, un amigo que es torero, ya sabes. Entonces, para mucha gente no conecta y son algunos conflictos sociales en los que yo no estoy tan enterado que no encajo, ya sabes, claro. Como que no domino ese tema, entonces como que no quisiera opinar, pero ha sido muy interesante porque al final de cuentas son seres humanos que han pasado por historias, que tienen algo por qué luchar, que ya sabes, como que eso es lo que transmitimos. Y por eso contigo me parece muy interesante porque pues es como el canal a la que todo esto sucede, ¿no? ¿Tú cómo ves, por ejemplo, ahora, y está padre que siempre me llama mucho la atención que alguien de Colombia que vive en Miami, pero que esté en México, ya sabes, porque tiene ese tacto, ¿no? Sí. ¿Tú cómo ves entre
vamos a decir Latinoamérica, que digo Miami, sabes que es como que la embajada. No, eso es, Miami es como se dice en inglés, es un melting pot. Exacto, Ahí ¿no? estamos todos, los mexicanos, los colombianos, los venezolanos, los dominicanos, los ecuatorianos, o sea, todos. Las Naciones Unidas de Latinoamérica. Total. Oye, ¿tú qué piensas hablando de todo esta relación que tienes como con muchísima, no cercanía con Latinoamérica? O sea, ¿qué crees que esté funcionando ahora más, el entretenimiento o la comunicación? O sea, ¿la gente está informada realmente o está entretenida? No, yo creo que la gente está entretenida. Y yo creo que la gente está más por el chisme que por cosas un poco más sustanciales. Claro. Obviamente estoy haciendo una generalización. Hay unas personas que sí que se prenden todos los días su noticiero y se lo leen y les encanta buscar exactamente qué es lo que está pasando y no se quedan solamente con la información de un medio, sino que van y miran la de otro para no quedarse solamente con un solo lado, sino realmente tener como el full picture, el big picture o el panorama completo. Pero yo sí creo que sobre todo mi generación y la generación de abajo son personas que quieren estar más entretenidas. O sea, vemos todos estos videos de TikTok que incluso cuando te están contando una noticia de algo que está pasando, ves a la persona maquillándote. Claro. Incluso yo también lo he implementado, porque claro. estás tratando de encontrar como el punto medio entre el mensaje que quieres transmitir y que la persona se sienta entretenida. Entonces yo también cuando estoy hablando de emprendimiento, estoy ahí poniéndome el maquillaje para que la gente conecte con lo que yo estoy diciendo a través de lo que estoy haciendo. Claro. Entonces nos encontramos es como que en ese puente donde la gente quiere saber, pero no quiere saber completamente. Claro. Es como, dame una sinopsis de lo que está pasando, pero no quiero todos los detalles. Claro. No, y aparte es una cosa de, digo, cuando en tu familia te tienen que decir algo, ya sabes que es complicado, o a veces como que preparas el contexto para que el impacto sea lo más positivo posible. Sí. Entonces yo creo que es eso, ¿no? O sea, yo creo que ahora lo que está padre es que sí, sin perder la seriedad, que como siempre les digo, yo tengo 39 años, soy de la vieja escuela, y cuando a mí me proponían esto, yo quería la mejor calidad, y cómo me visto, y si esto. Entonces al final, como que la producción dijo, no, es que vete a lo más auténtico, sin perder la calidad. La calidad y el respeto, los valores. Y ahora me queda mucho más claro que me dices, pues, ¿quién eres tú? ¿Cómo lo quieres hacer? Y así no te traicionas porque eres más auténtico. Exacto. ¿Ya sabes? Y con esa traición no quiere decir que si a ti se te va a sentar alguien aquí en la mesa, bueno, o en esta silla a hablar contigo y que tú no estés de acuerdo con lo que te está diciendo, tú lo vas a inquisitivamente a decir, es que tú no tienes la razón por eso y esto, porque uno, tú estás comunicando, tú quieres que la persona que esté acá se sienta lo suficientemente cómoda para expresar sus ideas y para decirte lo que él piensa. Claro. Y de pronto tener un debate un poco más educado, respetuoso, responsable, y eso no quiere decir que tú estás traicionando tus valores, claro, tus principios, simplemente quiere decir que tienes la capacidad de tener discernimiento, de escuchar lo que la persona te está diciendo sin necesariamente adoptar sus ideales. Y una posición, claro. Y una posición. Oye, aquí me da risa porque yo veo mucho podcast y ahora entiendo un poco por qué te vas a TikTok, ¿no? Sí. Empiezas como a imponer tu idea, ¿no? Dicen que una opinión sin empatía es agresión, ¿no? O sea, como que si yo te digo, no, es que hace mucho calor, entonces tú deberías de haber traído, o hace frío, ya sabes, como querer imponer una idea sobre tu percepción, porque igual no tienes calor ni frío, ¿no? Entonces yo empiezo a analizar y veo cuando, sobre todo de política, economía, familia, hijos, la gente como que piensa que su idea es la correcta, sí, vamos a decir, ¿no? O te quiero convencer. Y yo lo que sí tenía muy claro desde este podcast, porque la verdad a mí me empieza a parecer fascinante, cuando tú me hablas y me dices, oye, soy de Colombia, pero estudié, pero me moví, quiero saber por qué te fuiste, qué te motivó, qué te llevó, aunque yo me sienta incapaz de hacerlo o considere que está mal, para mí, como que me parece fascinante escuchar cómo la gente tiene esta visión o estas ganas, o no pudo hacer alguna cosa, a veces idea, y yo creo que eso al final de cuentas es la idea de esto, ¿no? Sí, mira, una razón específica de por qué me fui, no tengo. La verdad, yo no sé, yo desde chiquita siempre, a mí me decían viaje y yo ya tenía la maleta empacada para irme. O sea, yo creo que me fui como 5 veces de mi casa cuando tenía 5 años, empacaba todos mis juguetes y me iba para la portería. O sea, la portería es donde está como, no sé, el guardia. El guardia de la residencial, creo que le llaman acá. Sí, sí, sí. Entonces siempre he tenido, vamos a decir. Siempre tenía esa vena como de que me gusta viajar, me gusta conocer el mundo. Mi ciudad es una ciudad grande en Colombia, pero pues frente al resto de las ciudades del mundo, pues es una ciudad pequeña, es Medellín. Es una ciudad, obviamente es una ciudad importante en el mundo, nos hemos ganado 2 veces la ciudad más innovadora del mundo y todo eso, claro, pero frente a todo lo que el mundo tiene para ofrecer, pues es una ciudad pequeña. Claro.
Me fui, estuve en París, estudié un tiempo allá, después me mudo para Estados Unidos, empiezo en Savannah, después me mudo a Nueva York, después vivo en Hong Kong, después me mudo para Miami. ¿Pero o sea, a qué hora? un Si poquito, tienes 20 años, ¿no? ¿Cuántos años Sí, tienes? 28, pero así, siempre he sido como Sí. muy inquieta y me ha gustado mucho conocer diferentes culturas y yo creo que es precisamente por eso, para tener entendimiento. Claro. A mí, yo creo que a una edad más temprana yo era muy llevada a mi parecer. Vivir en tantos lugares me ha hecho entender que mi parecer no es el único, Claro. que pues yo puedo tener mi opinión, pero que no quiere decir que es la verdad absoluta. Claro. Y eso ha sido un ejercicio que he venido practicando en los últimos años. Eso me lo ha dado vivir por fuera y sobre todo me lo ha dado el podcast. Claro. Porque lo mismo que tú hablas, yo he entrevistado gente que ha decidido tomar un camino de vida muy diferente al que yo tomaría o que mis valores me permitirían tomar. Claro. Y sentarte con una persona que tiene una vida tan diferente a la tuya y tener una conversación simplemente basada en el respeto y en tratar de entender a la otra persona. Porque es que entender no quiere decir adoptar. Que yo entienda tú por qué tomaste la decisión que tú tomaste no quiere decir que yo voy a ir a hacer lo mismo. Claro. Simplemente quiere decir que tengo la capacidad de escucharte y procesar tu historia como tuya, según tu contexto, según tus valores, según tu visión de vida, Claro. pero no que necesariamente sea para mí. Claro. Entonces, ese ejercicio para mí ha sido supremamente interesante. Te digo, de verdad, unas cosas que me han impactado, por ejemplo, yo lo he contado pues abiertamente, hemos entrevistado a sugar babies, a personas que han decidido tomar la industria de porno como su main, o sea, su trabajo del día a día, pero por gusto, ¿sabes? Claro. No porque mucha gente entra a la industria por necesidad, pero entrar a ella por gusto y por placer es una visión diferente. Sí, total. Entonces tratar de entender, porque yo para mí nunca desearía eso, ni lo desearía para una hija, por ejemplo, o un hijo, pues. Pero simplemente tener la capacidad de escuchar a una persona por qué decide tomar ese como su camino de vida. Está padrísimo. Y sabes que ahora justo que es paisano tuyo, Daniel Montoya se llama, creo. Es un chavo que hace web model, que es un poco porn, como actor porno o algo Sí. así, como un pornstar. Y él platicó completamente diferente, como que por necesidad, pero él lo dejó muy claro, no por una necesidad de quiero tener, ya sabes, o sea, me hizo una necesidad real de comer, Sí. ya sabes. Y Como de necesidades básicas. y alguien me veía y me dice, ay, me encanta, ¿qué te parece si te doy $10 por que me saludes? Ya sabes, en una plataforma que ya ves. Dice, entonces yo lo fui profesionalizando y llevándolo a otro nivel. Y luego funcionó, me sirvió mucho el engagement, el fandom, y ahora da pláticas aspiracionales, ya sabes, como que de superación, de ABC, que el fin no justifica los medios, pero muchas veces ni siquiera eres consciente del medio que te lleva a cierto fin. Y también se me hace muy interesante esto, que es lo que quiero transmitir, porque mucha gente dice que estás desde el privilegio, ya sabes, que mucha gente te puede escuchar a ti hablando de viajar, de vivir en París, y que la gente piensa que es fácil, o sea, que dices, tú me quiero ir a París y me voy, sino todo el proceso de entender, pero también entender que de donde arrancas no define dónde terminas, No defines. ¿verdad? Uno no es lo que le pasa a uno es lo que uno hace con lo que le pasa a uno. Exacto. Esa es una frase que a mí nunca se me ha olvidado. Y claro, mucha gente puede verlo a uno hablando desde el privilegio, y yo no voy a decir que no lo tenga porque sí lo he tenido, pero el privilegio no quita la confusión, Claro. no quita sentirte perdido, no quita saber que a veces no tienes un norte, o que si tienes un norte no sabes cómo llegar a él, Claro. y que al final del día hay problemas mucho más grandes, en un contexto hay problemas mucho más chiquitos, pero al final del día problemas son problemas, Claro. y nos quitan la paz, nos dan angustia, que es la misma sensación que otra persona puede estar teniendo. Entonces, yo no creo que tener privilegio sea tener la vida resuelta, Claro, para jamás. nada, jamás. Yo he visto personas que yo he considerado que tenían su vida resuelta y después salen con unas cosas y unas situaciones que yo digo, Dios mío, pero ¿en qué momento a esta persona se le enredó tanto la vida? Con un privilegio, Claro. económico, social, de lo que tú quieras. Que luego no sé qué es un privilegio, no sé cómo porque mira, te voy a platicar en México que existe una historia de una persona hoy muy famosa que sufrió mucho y le pasaron cosas, y entonces cuando en una conversación de nivel empiezas a escuchar temas como violación, como agresión, como suicidios, ya sabes, y de pronto lo supera, parece muy admirable la historia. Y luego hay un chavo de privilegio que vivió las mismas consecuencias, las mismas situaciones, perdón, y al final de cuentas no es mérito de ninguno ni culpa del otro,
y él le decía a la persona, a mí siempre me hubiera gustado saber si yo en tus circunstancias estaría donde estás, refiriéndose a la persona de bajos recursos, de suicidio, no sé qué, y tú con mis privilegios hubieras tenido esa perspectiva de superarlos como yo. O sea, los dos llegaron al mismo nivel, pero dice, no podemos comparar qué fue mejor o qué, porque a lo mejor yo hubiera preferido ser tú y no hubiera llegado donde estás, y viceversa. A lo mejor tú con los privilegios no serías la persona que eres ahorita. 100%. Entonces, como este análisis, sí, porque mucha gente critica, ya, los temas sociales, ya ves, pero también hay que respetar la empatía, porque, por ejemplo, en cualquier caso, no es, me encanta esa frase, culpa tuya ni mérito mío, pero ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? Exactamente. O sea, ¿hacia dónde vamos? Y que ahora me parece fascinante grandes historias de gente que salta, por ejemplo, al éxito. No creo que tenga que ver ni con sus ventajas, ni con sus problemas, ni con sus, ya sabes, sino como un tema de actitud, un tema de superación. Yo siempre le digo a todo el mundo que querer es poder. Claro. No quiere decir que va a ser fácil, no quiere decir que va a ser un camino lineal, pero yo me he encontrado en unos contextos, por ejemplo, fuimos a un restaurante una vez delicioso, una panadería divina, en un lugar espectacular en Medellín, y estábamos todas impresionadas. ¡Wow! No, esta persona, o sea, qué divino esto, seguramente es una chef que estudió en el Cordon Bleu, en París, no sé qué. Y cuando hablamos con la chef, ella, no, yo soy de un pueblito, de allí, de no sé qué, mi mamá no tenía ni siquiera con qué pagarme el bus para mandarme al colegio. Y ves lo que ha logrado. Y yo dije, wow, esto es literalmente el ejemplo de que querer es poder. Claro. Y no solamente para una persona de pocos recursos económicos, sino una persona que nace con todo, entre comillas, en la vida y que se mete entre ceja y ceja un propósito y lo logra. Claro. Por ejemplo, en el otro lado de la moneda podemos ver, no sé, las Kardashian. O sea, esas niñas pudieron haber simplemente quedarse relajadas con su reality, no hacer nada, y son súper trabajadoras y todas tienen empresas exitosas. No que todo sea perfecto, porque obviamente han tenido problemas de, ¿sabes?, cosas ahí de productos que no han salido tan bien y lo que sea, pero las ves todos los días mostrándose a su trabajo, tratando de superarse, de ser mejores, y pues una de ellas ya es billonaria. Entonces, es como eso. Yo creo que querer es poder. Obviamente el camino puede tener sus altibajos, pero yo creo que cuando una persona tiene claro lo que quiere, encuentra el camino. Claro. Oye, y luego me da mucha risa porque alguien me platicaba ayer que decía, es que todo el mundo quiere muy definidas cosas que tiene su percepción, que es exitoso, ¿no? O sea, mucha gente quiere tener esto, comprar esto, lograr esto, ¿no? Pero lo que la gente no entiende es que esto depende de tu manera de ser. ¿Sí me entiendes? O sea, una persona disciplinada, una persona centrada, una persona enfocada, este es su resultado, no al revés, ya sabes. Porque, por ejemplo, tú tienes cosas buenas y eres... Y no me gusta decirlo como un cliché, porque si eres limpia, si eres puntual, si eres responsable, sea lo que sea, va a ser bueno. A eso me refiero, ya sabes. Entonces, estas historias cuando platican de la persona menos favorecida, que es un tema de dinero, no estamos hablando de voluntad ni de pasión, sino que cuando tú piensas que teniendo dinero sería mucho más fácil, a veces juega en contra, ya sabes. De acuerdo. Entonces, como que la manera y la percepción de ser, retomando un poquito el tema de los medios de comunicación, eso es lo que hay que reflejar, y siento que eso es con lo que hay que empatizar, con lo que te tienes que reflejar, que todo lo que recibas como información, censurada, no censurada, reflejo que entiendas perfecto, y pues todo eso depende del espectador. Si es reflejo, si es empatía, si es conexión, ¿no? O sea, como tener muy clara esa conciencia de lo que está pasando en el mundo, como dices tú. Claro, no solamente consumir las cosas porque sí, sino tener un poquito más de conciencia en el momento de consumir. Totalmente. O sea, si a veces estás viendo una persona que te causa, por ejemplo, vemos mucho también en las redes sociales que la gente se compara muchísimo. Sí. Hay una frase que yo escuché y yo dije, wow, es que tiene toda la razón, y es, no compares mi puesta en escena con tu tras bastidores. Totalmente. Y es demasiado cierto. Yo en mis redes sociales te estoy mostrando exactamente lo que yo quiero que tú veas. Yo no te estoy mostrando los días de angustia, no te estoy mostrando... O sea, bueno, hay gente que sí, pero por lo general no es algo que uno quiera mostrar, porque en esos momentos uno lo que quiere es estar solo, salir corriendo y abrazar a su mamá. O sea, uno no quiere nada diferente a eso. Entonces uno no va a sacar el teléfono, mira, me estoy sintiendo... Sí. Bueno, pero... perdí un hilo de para dónde iba, un momento. No compares mi puesta en escena con tus tras bastidores. Y es eso, entonces es solamente uno como consumidor ser un poco más inteligente, o sea, no simplemente consumir cualquier tipo de cosa que se nos aparezca, sino pensar qué tipo de contenido quiero consumir yo, qué tipo de persona quiero ser. Entonces, si yo sé quién quiero ser, yo sé a qué me quiero acercar, a qué me quiero asemejar,
qué quiero consumir. Totalmente. Y yo creo que es eso, y creo que muchas veces simplemente vemos personas un poco inconscientes consumiendo lo que sea. O sea, por ejemplo, hablemos de cuando dio COVID, que salieron en las noticias que teníamos que consumir cloro. ¿Cuántas personas no salieron corriendo a consumir cloro? Claro. Y no podemos ser tan inconscientes, o sea, tenemos que tener un poquito más de análisis y tomar decisiones conscientes, y eso aplica para absolutamente todo en la vida. Claro. No, aparte me da risa porque yo hice un análisis de decía, a ver, TikTok, ¿qué es? Ya ves cuando empezaron que había una frase en México que decía que preferían tener COVID a tener TikTok. Imagínate tú, queriendo decir que era como aburrido, ¿no? Sí. Y ahora imagínate que es algo lo que más te entretiene. Pero sí, a mí me da risa cuando yo veo, como te platicaba ayer, que de este influencer que me engancha y me tiene atacado la risa, pero cuando lo veo muchas cosas. Veo la historia detrás del personaje, de todo lo que superó, el sentido del humor que tiene, la agilidad mental, no solamente de lo que te ríes, ¿no? Uh-huh. Porque mucha gente escucha un comentario, y más en este país que muchas cosas son controversiales, y entonces se centran en el comentario y ahí se quedan. Y entonces empieza todo esto que luego es otra parte, que es el hate, y yo te defiendo a ti y tú me defiendes a mí, entonces está el que defiende que yo te defienda a ti, y se vuelve ahí toda una locura. Y entonces me parece muy interesante el analizar cómo se mueven las redes sociales. Yo recién vi un video de una pareja, ahora que es muy famosa en México, que se estaba peleando, entonces yo lo subí y tuvo 300,000 vistas y 50,000 likes en un minuto. Y yo decía, wow, o sea, así funciona la viralización. Y al final de cuentas analicé que el contexto chistoso de la pelea, porque es una pareja que lo estaba haciendo como en actuación, que es broma, no aportaba, y yo borré el video, ¿sí me entiendes? Ya. Porque dije, al final la gente estaba así, porque empezó a comparar, que ay, que mi marido cuando no sé qué, y era un chiste, y se hizo viral, y se hizo padre, y yo lo borré porque al final de cuentas creo que iba a eso, como que no reflejaba algo en lo que yo quisiera que la gente pusiera atención, sí, ¿ya sabes? No reflejaba tus valores. Exacto. Sí, es que yo te digo que mucha gente está por el chisme. Justamente ayer estaba hablando con mi mamá y le estaba leyendo un tweet de que los colombianos son muy chismosos porque una pareja de artistas terminó recientemente. Okay. Todos sabemos quiénes son, Rosalía y Rauw Alejandro. Sí. Y en Colombia se viralizó este chisme que había sido por una modelo paisa. Okay. Tú no te alcanzas a imaginar en 5 horas, la modelo esta subió como 100,000 seguidores. Claro. Entonces dice, los colombianos son los más chismosos del mundo. Como, claro. O sea, literal, esta niña creció 100,000 seguidores solamente porque la gente cree, no se sabe si es verdad o no, pero la gente cree que Rosalía y Rauw terminaron claro. Por ella. Entonces, mucha gente está por el chisme, te sorprenderías. No, y aparte me da risa las razones por las cuales, por ejemplo, en México tenemos un influencer que el 80% de su fandom es hate, o sea, que lo siguen, le dan like y lo comentan para mal. Entonces, una vez él me dice a mí en una reunión, me dice, es que me encanta porque yo llego con mis números a cualquier campaña y yo tengo 18 millones de seguidores en TikTok, la gente sabe quién es, pero 17 millones me sigue, me ve para criticarme, para insultarme, para, ya sabes. Engagement. Entonces, tiene un engagement altísimo. Engagement para lo positivo no es, pero entonces la gente no se da cuenta de lo que provoca y es uno de los influencers más populares de México. Populares en el, vamos a decir, más asediados, ¿no? Yeah. Pero él sube algo y es una crítica, es una mala onda, es un hate. Entonces le digo, bueno, pero mentalmente, y me dice, güey, es que no tienen cara. No los conozco, ya sabes. Bueno, pero eso es literalmente lograr separar una cosa de la otra, que eso es bien difícil. Total. Porque al final eres tú la figura pública, eres tú el que se está exponiendo, tus ideales, tus pensamientos. Totalmente. Entonces la crítica sí termina siendo hacia ti. Totalmente. Entonces le digo, yo no sé si se pudiera manejar, y es como que volvemos a lo mismo. No es la que me encantó, no es el backstage, sino la puesta en escena, la que debe de reflejar la inspiración, lo que quieres comunicar, porque como dices tú, y sí decirlo, y eso se me hace más padre, que vas a ir a dar una plática de finanzas, pero te estás maquillando, vas tarde, te estás apurando, entonces demuestras el proceso de, ya sabes. Claro. Entonces eso creo que también está padre. Sí, o sea, yo creo que uno también tiene que ser estratégico en la forma en la que uno organiza su contenido, sí. Porque hoy en día, a ver, hay demasiados creadores de contenidos, demasiados, o sea, todo el mundo quiere comunicar, todo el mundo quiere ser visto, todo el mundo quiere ser escuchado. Sí. Entonces, si tú solamente te pones como si estás en un noticiero, entonces no le estás llegando al público que quieres, al público objetivo, entonces tienes que tratar de entender cuál es la mejor forma de lograr compartir tu mensaje, pero de una forma que sea didáctica. Claro. Es la única forma. Sí, que aporte un poco, ¿no? Porque luego también es mucha responsabilidad decir que tú o que yo en nuestras redes sociales, en nuestro TikTok,
chavitos que tienen 20 años se les exija el profesionalismo y la empatía y el sentido común, ya sabes. Entonces como que siento que todo va de la conciencia del espectador. Me estoy reflejando o estoy... Justo ahora me invitaron a un estado, me voy a cambiar de idea, pero me invitaron a ver el impacto de las redes sociales, videojuegos y ABCD en los adolescentes. Le digo, es que a mí me da mucha risa, pero no es culpa de la empresa ni la compañía ni de, no sé si deba decir, pero ni del tabaco, ni del café, ni del, ya sabes, o sea, creo que la conciencia del consumidor es la que deberíamos de tener, de elevar, de analizar, ¿no? Porque pues, el hecho que tú comuniques lo que sea, es más, incluso pueden ser mentiras, pero tú deberías de tener la conciencia, la capacidad física, mental, emocional de discernir lo que acabas de decir. O sea, si a mí mi estrella favorita me dice que me pinte la línea acá y no me va, pues no me va, ya sabes. O sea, como que lo deploro lo que acabas de decir. Un ejemplo demasiado básico con eso es cuántas veces no entramos a un supermercado y compramos cualquier cosa y creemos que porque está en un supermercado no va a causar efecto en nosotros. Claro. Entonces, eso va con muchos productos de belleza. Por ejemplo, ¿cuántos desodorantes no tienen aluminio? Claro. Todos tienen aluminio. Y el ser humano igual se lo echa y está aprobado por el FDA, está aprobado por, no sé cuál es el FDA de acá de México, pero por estas entidades que se supone que el propósito de ellas es proteger al consumidor, pero si nosotros mismos no tenemos la conciencia de protegernos, y ni siquiera la conciencia, olvídate, las ganas, porque es que a mí me impresiona porque nos pasamos en muchas cosas, nos pasamos la vida en piloto automático. Totalmente. Entonces, al final del día, sí, no creo, las empresas sí tienen una responsabilidad, pero las empresas te van a vender lo que se vende. Claro. O sea, las empresas no van a estar, ay, es que el consumidor... No. Sí, no van a meterle sentimentalismos a su flujo de efectivo. Porque tienen que pagarle a los empleados, porque tienen que pagar impuestos, porque tienen que pagar la producción del producto, o sea, una serie de cosas que de verdad en su conciencia lo último que está en su lista de prioridades es el consumidor. Claro. Entonces yo creo que nosotros sí nos tenemos que educar un poco más y eso aplica para absolutamente todo, desde lo que consumimos en redes sociales, desde lo que usamos para limpiar nuestros hogares, cuántas cosas no tienen toxicidad y los niños gateando y metiéndose las manos a la boca y chupándose todo, ¿sabes? Como obviamente son ejemplos muy drásticos, pero yo sí creo que tenemos que tener un poquito más de conciencia y eso aplica para absolutamente todo. Claro, no, y aparte eso que acabas de decir está padrísimo porque la empresa, la demanda crea la oferta, ¿no? Entonces, si yo estoy vendiendo esto y 25 billones de personas lo compran, siento que la gente sí tendría que ser más responsable porque si cambia la demanda, de pronto yo ya no estoy comprando los desodorantes que tienen aluminio, la empresa lo va a hacer sin aluminio. 100%, ¿ya sabes? 100%. Es que la gente subestima el poder que tiene el consumidor o la audiencia. Si a ti alguien te cancela, o sea, si a ti empieza la audiencia a cancelarte, pero te cancela con toda. Si te vas. Si te vas, o sea, afuera, que ahí está la puerta. Entonces son esas cosas, o sea, nosotros sí tenemos esa responsabilidad de poder proyectar lo que queremos basado en esa ética y en esos valores que hablábamos al principio, pero también el consumidor tiene el derecho y la responsabilidad de mirar qué es lo que quiere consumir, cómo lo quiere consumir y también basado en esos mismos pilares de cuáles son sus valores. Claro. Es que al final del día todo es eso. Totalmente. Y al final, esta es la conclusión de nuestro podcast, la responsabilidad de quien ve, ¿no? Si te inspiras, me encantó eso de si reflejo o si conecto, porque realmente esa es la pregunta que queda en el aire para toda la gente que lo ve. En realidad estoy conectando o estoy reflejándome y eso me hace un poco aislarme más, ¿no? Exactamente. Porque a mí eso me desespera, digo, soy de la vieja escuela, pero llegar a un lugar y que todo mundo esté con el celular. Y me encantó, justo fue en Miami, no sé si tú sepas dónde, no me acuerdo bien, Nueva York, no me acuerdo, pero en Estados Unidos me refiero, que llegué a un restaurante y te daban el 25% de descuento de tu cuenta si entregabas tu celular en la puerta. ¡Wow! Y entonces... ¡Qué buen concepto! ¿Sabes por qué? Porque yo decía, bueno, ¿qué le interesa al restaurante que tengas tu celular en la mano? Después me explica un amigo experto en mercadotecnia y ventas, me dice, si tú llegas a un restaurante, comes, estás platicando, tomas, estás platicando, estás ansioso, te vas, ¿ya sabes?
Si tú estás en un lugar presente, relajado, disfrutas la comida, disfrutas el vino, incluso si no es tan bueno, Consumes más. tienes una buena experiencia. Sí, y hasta puedes consumir más, porque si estás ameno, la estás pasando bien, la música está buena, la Total. iluminación está buena, o sea... Eres consciente de la experiencia. Exactamente. Entonces me dice, va más a eso, a que salgas y digas, ay, qué buen lugar. La pasé buenísimo. La pasé increíble y quiero volver. Entonces, de ahí va un poquito la... O lo recomiendas, no sabes cómo pasé bueno, si vas a ir a un date, ya sabes a un date. Exacto. O con amigos o lo que sea. Y dije, ¿sabes qué? Pues sí es cierto. Porque muchas veces ha pasado que llegas y no eres ni consciente de el traslado, el servicio, el A, B, C y D, porque estás Sí. inmerso en este mundo del entretenimiento. Pero está padre la conclusión de decir, bueno, al final de cuentas, nosotros debemos ser responsables de lo que consumimos, cuánto tiempo lo consumimos, para qué lo consumimos y hacer todo este análisis que yo creo que es lo que le va a dar la calidad a los medios de comunicación y tal, que al final de cuentas pues, no son responsables de lo que tú recibas, ¿no? 100%. Porque la gente quiere eso, pues dámelo de calidad, porque yo estoy ahí 24/7. Sí. Bueno, pero es que te dé lo que te dé, vas a estar. Y entonces esa es un poquito la... Sí, o sea, oferta y demanda, lo que decías tú. Es eso. Y no que nosotros tengamos la respuesta, pero simplemente ponemos la pregunta, ponemos la pregunta sobre la mesa para que ustedes, los que están viendo, se pregunten a ustedes mismos ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Exactamente. Oye, Elisa, pues muchísimas gracias y cuéntanos, ahorita vas a estar en México, ¿quieres venirte para acá o qué andas haciendo por acá? Cuéntanos. Bueno, a mí México me fascina, vamos a ver si de pronto, en un añito, no sé, según los proyectos que salgan, yo creo que entre México, Miami y Medellín, las 3 M's. Qué padre. Es Mira, como- no lo había pensado así, pero pues muchísimas gracias por haber venido aquí a platicar con nosotros, con la gente que nos ve. Estoy seguro que les va a interesar mucho y que los va a hacer pensar en qué clase de actividades ponemos nuestro tiempo. No, muchísimas gracias a ti, Alex, por la invitación y por una conversación tan interesante. No, hombre, a ti, muchísimas gracias. Pues estoy seguro que les va a encantar. Déjenos ahí en sus comentarios, no se les olvide suscribirse y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.